aproximadamente una media, según dicen los estudios, de 6,6 años en tener el diagnóstico de fibromialgia. O sea, una persona que empieza a sufrir dolores 6 años antes, que ha pasado un calvario, un rosario durante esos 6 años para llegar a un diagnóstico. O sea, que se tarda aproximadamente 6,6 años en llegar al diagnóstico de fibromialgia. Os lo repito, la paciente tipo que ahora mismo en nuestro país sufre de fibromialgia es una mujer joven entre 40 y 49 años, la cual se ha tardado 6,6 años en llegar a su diagnóstico. Parece una tontería, pero no lo es. O sea, es una enfermedad bastante prevalente, es un problema de salud grave, pero es un problema de salud porque además es una enfermedad invalidante. Esto que le cuesta mucho a todos estos tribunales y a todas estas personas que se dedican a reconocer los grados de incapacidad y tal, pues no tienen la fibromialgia dentro de las enfermedades invalidantes, y lo es. Es una enfermedad invalidante, es una enfermedad que además produce una degeneración progresiva, es una enfermedad que empeora con el tiempo y es una enfermedad que, visto así, tampoco tiene una cura definitiva. O sea, no tiene cura. Al no tener cura, lo que tiene es una mejoría, lo que puede tener es aliviar los síntomas, es llegar a un equilibrio, pero no tiene una curación completa. ¿Y eso entonces qué significa? Pues que no tiene un tratamiento específico. Yo no puedo dar un medicamento que yo sé que va a funcionar para la fibromialgia porque no existe ningún medicamento que funcione directamente para la fibromialgia. Doy medicación para intentar aliviar los síntomas y la mayor parte de las veces se da demasiados medicamentos que no alivian absolutamente nada. ¿Con esto qué os quiero decir? Pues con esto quiero decir que ahora mismo se estima que el coste sanitario de la fibromialgia para el paciente y para el sistema sanitario está muy por encima de los 11.000 millones de euros. Es una barbaridad, porque es el dinero que todas estas personas que sufren de esta enfermedad que es invalidante dejan de ingresar. O sea, es el dinero que, por supuesto, no pueden trabajar, porque la mayor parte de estas personas no pueden trabajar, y todo lo que cuesta las consultas que realizan al sistema sanitario, porque no tienen una solución para su problema y porque el sistema sanitario no le provee del seguimiento adecuado para su problema. Estamos hablando de que las consultas que genera el dolor crónico, específicamente la fibromialgia, a la medicina especializada, digamos, a las consultas de especialidades, pueden ser incluso hasta un 6, 7 y un 10% del total de las consultas. Pero si hablamos de las consultas de urgencia, pueden llegar incluso hasta un 20%. O sea, son cifras bastante elevadas, pero porque son personas que necesitan y buscan la solución a su problema y no la encuentran en ningún sitio. O sea, no la encuentran en el ámbito de la atención primaria, no la encuentran en el ámbito de la atención especializada y, por supuesto, tampoco la encuentran en el ámbito de urgencia. Entonces, todo esto que os he dicho, que afecta a personas jóvenes, que afecta fundamentalmente a mujeres, que es una enfermedad invalidante, que es una enfermedad que empeora con el tiempo, que no tiene un tratamiento específico, que no tiene un marcador específico de diagnóstico, diagnosticar si tenía los puntos gatillo. Y hablaron y empezaron a aparecer los puntos gatillo, que si tenía 9 puntos gatillo, 10 puntos gatillo, 11 puntos gatillo. En la actualidad, el diagnóstico es aún más sencillo. Personas que sufran dolor crónico con síntomas sugestivos de fibromialgia, que no solamente es el dolor, pueden perfectamente, si estos síntomas aparecen más de 3 meses, ya estamos hablando de que el paciente puede perfectamente sufrir de esta enfermedad. Ahora, cuando hablamos de fibromialgia, parece que todo el mundo piensa que solamente es dolor, que el síntoma más importante es el dolor. Pues mire, yo os voy a poner encima de la mesa todas las enfermedades que son muy similares y forman parte del mismo grupo diagnóstico. Estamos hablando de la fibromialgia, estamos hablando del síndrome de fatiga crónico, estamos hablando de la hiperelectrosensibilidad, estamos hablando de la sensibilidad química múltiple. Cuando estamos hablando de ese rosario de 4 enfermedades, estamos diciendo que cada una de ellas tiene una característica específica. La fibromialgia, su síntoma predominante es el dolor. El síndrome de fatiga crónica, su síntoma predominante es la fatiga. Si estamos hablando de la sensibilidad química múltiple, su síntoma predominante es la sensibilidad química, y si estamos hablando de la electrohipersensibilidad, estamos hablando de que ese es su síntoma principal. Pero las 4 enfermedades comparten todos los síntomas. ¿Qué significa? Que un paciente que sufre de fibromialgia también tiene fatiga crónica, el paciente que sufre de fibromialgia también tiene sensibilidad química y también tiene electrohipersensibilidad. O sea que un paciente que sufre de alguna de estas enfermedades va a tener los síntomas de las otras enfermedades. Y en el caso de la fibromialgia, el 70% de las personas, de las mujeres que sufren de fibromialgia, también van a tener fatiga crónica. O sea, ya estamos hablando de que es dolor crónico, fatiga crónica. Son 2 de los síntomas más difíciles de manejar, 2 de los síntomas que además impiden que una persona trabaje, que impiden que una persona viva, que impiden que una persona interactúe, que impiden que una persona sea un ser humano funcional, porque realmente son 2 de las cosas más importantes: el tener energía para afrontar el día a día y el no tener dolor para tener la cabeza lo más centrada posible en ese día a día. O sea que
estamos hablando de un verdadero problema de salud. Ahora se prefiere, en lugar de hablar de puntos gatillo, se prefiere hablar de índice de dolor. Índice de dolor generalizado es una escala que trabaja con 5 regiones, región 1, 2, 3, 4 y 5, y cada región va cuello, miembros superiores, espalda, pelvis, y bueno, todo esto finalmente da una puntuación, y en dependencia de esa puntuación, cuando está por encima de 7 o 9, pues estamos hablando de que si hay dolor crónico con un índice de dolor generalizado por encima de 7, y este dolor dura más de 3 meses, pues estamos hablando de que esa persona ya tiene que ser diagnosticada de fibromialgia. ¿Qué pasa si el diagnóstico fuese antes? O sea, si en lugar de tardar tanto tiempo, reconoceríamos a estos pacientes más pronto. O sea, si un paciente llega a la consulta, inmediatamente nos cuenta los episodios de dolor crónico, nos cuenta además que tiene fatiga, que tiene cansancio, cuenta un síntoma muy claro, que es que cuando realiza alguna actividad física está 3 y 4 días que está más cansada y que está con mucho más dolor, o sea, que la actividad física empeora los síntomas, que no se recupera como las agujetas de gimnasio al día siguiente, sino que pasan 4 y 5 días para que se pueda recuperar, que tiene insomnio, que además tiene la boca seca, que además le cuesta mucho tragar, los ojos secos, que además tiene intestino irritable, que va muchas veces al aseo, que se está dando cuenta de que tiene pérdida de memoria, que le cuesta mucho hacer una lectura de un libro de 30 páginas porque tiene que pasar 3 y 4 veces por la misma página, que además tiene otros muchísimos trastornos que suelen aparecer, y todo ese rosario de síntomas, pues muy probablemente tiene un síntoma líder, que sería el dolor y el cansancio, o 2 síntomas líderes, y esto llevaría a pensar en que ese paciente tiene de fibromialgia. Si ese paciente ya se le diagnostica fibromialgia de forma pronta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues poner un tratamiento que vaya directo a un tratamiento adecuado, y con ese tratamiento adecuado vamos a mejorar un poquito los síntomas y sobre todo el afrontamiento de los síntomas. Desafortunadamente, la media dice y los estudios dicen que los pacientes tienen que tardar hasta 6,6 años para recibir un diagnóstico, y probablemente la mayor parte de las veces el diagnóstico sea un diagnóstico total y completamente de exclusión. Cuando hablamos de la enfermedad, muchas veces decimos que la enfermedad no tiene ninguna causa que la provoque. O sea, no sabemos qué provoca la fibromialgia. Pues miren, señores, sí que hay estudios clínicos, ensayos clínicos, que han estudiado qué provoca la fibromialgia. Sí se sabe exactamente qué es lo que pasa, por qué se produce este dolor, o sea, qué es lo que gatilla este dolor intenso, constante, y que no tiene ninguna causa orgánica propiamente dicha. O sea, esto sí se sabe. Lo que pasa es que muy probablemente no se estudia demasiado, ni a nadie le interesa sentarse y leer todos los últimos estudios que dicen que es una enfermedad que muy probablemente tenga un origen autoinmune, que es una enfermedad que también tiene una disrupción genética en los genes que se encargan del control del dolor, y que muy probablemente lo que haya es un divorcio entre la corteza sensorial y las terminaciones nerviosas libres del dolor, y que estén recibiendo un estímulo, que estén sobreestimuladas estas terminaciones nerviosas y un dolor que no tiene una causa clara de que lo provoca. O sea, estamos hablando de que una persona que sufre de fibromialgia tiene un dolor intenso, persistente, cuya corteza cerebral, probablemente la corteza sensorial, no entiende, no hay un mecanismo de feedback, con lo cual nunca hay cese de ese dolor. El dolor siempre está presente. O sea, no hay manera de que esas terminaciones nerviosas libres le digan a la corteza sensorial que el dolor no existe. Y entonces esto, claramente, ya lo han puesto por aquí, es lo que se suele llamar como es una disautonomía. O sea, que el sistema nervioso central, en este caso en las fibras nerviosas, lo que tiene que ver con el dolor, va a su bola. Tranquilamente va sintiendo y estimulando continuamente estas terminaciones, y continuamente va sufriendo dolor. Pero también hay otra causa importante, que son los llamados acontecimientos vitales estresantes, y que también están relacionados con la fibromialgia, porque muchas veces la enfermedad gatilla después que aparece este acontecimiento vital estresante. Digamos, muchas veces los pacientes empiezan a sufrir de fibromialgia cuando tienen un evento vital que gatilla esa disautonomía, y después empieza a aparecer ese dolor y ya se queda, ya nunca más desaparece. Puede ser la muerte de un familiar, un accidente de tráfico, otra enfermedad incapacitante como puede ser perfectamente un lupus, una artritis reumatoide, un accidente de tráfico incluso, una relación de pareja fallida, tóxica, otro trastorno relacionado con la psiquis. Cualquiera de estas cosas que se puede convertir en un evento vital estresante, pues perfectamente gatilla todo esto, digamos, todos los mecanismos de autoinmunidad, y por eso es que en la actualidad estamos hablando de que es una enfermedad que se caracteriza por una disautonomía o por una disregulación de la corteza neurosensorial y las terminaciones nerviosas libres, y también estamos hablando que los acontecimientos vitales estresantes tienen mucho que ver con el tema de la autoinmunidad.
y muy probablemente y se reconocen que el propio organismo produce anticuerpos en contra de estos propios que están relacionados con el dolor. Y entonces nosotros mismos estamos destruyendo las terminaciones nerviosas libres y nosotros mismos estamos destruyendo este mecanismo que funciona tan bonito, que funciona tan bien, que es el mecanismo de control del dolor. Pues si tenemos ese mecanismo distorsionado es porque probablemente nosotros, nuestro propio sistema inmune está provocando eso. ¿Y qué gatilla esto? Pues muy probablemente ese error genético o muy probablemente estos acontecimientos vitales estresantes. Y eso, señores, desde el punto de vista médico es súper interesante, porque es ver cómo determinadas cosas que están un poquito fuera del eje, digamos, de los neurotransmisores, gatilla un sistema que es total y completamente real, biológico, que no es que se lo invente nadie, es que está, que es el mecanismo de regulación del dolor. Entonces, si esto pasa, así de esta manera, podríamos, si supiésemos un poquito más sobre esto, podríamos entonces tener un tratamiento dirigido a esto. O sea, una diana precisa. ¿Qué tenemos que tratar? Pues mira, tenemos que tratar estas fibras que no se encuentran bien. Pues entonces ahí podríamos tratarlo, pero necesitamos verlo. Ahora, entonces, sabiendo esto que es el mecanismo de producción de la enfermedad, ¿podemos decir entonces que la fibromialgia es una enfermedad reumatológica? ¿Es una enfermedad reumatológica la fibromialgia? Pues la respuesta es que no. Muy probablemente la fibromialgia es una enfermedad compleja, cuyo mecanismo de acción perfectamente lo debería seguir el neurólogo, porque es una enfermedad que produce una disautonomía, porque lo que no funciona bien es los mecanismos de regulación del dolor. ¿Qué hace un reumatólogo con los mecanismos de regulación del dolor cuando el reumatólogo estudia enfermedades reumatológicas que no tienen absolutamente nada que ver? Pues la fibromialgia está aquí metida dentro de el acápite de enfermedades reumatológicas porque produce dolor muscular, porque produce dolor articular. Por eso está metida ahí. Pero realmente su mecanismo de acción no tiene nada que ver con el resto de las enfermedades reumatológicas. Su mecanismo de acción es un mecanismo donde lo que está fallando es el sistema de control del dolor. Entonces, vamos a llamar ni enfermedad neurológica ni enfermedad reumatológica. Vamos a decir que es una enfermedad compleja. Y las enfermedades complejas necesitan soluciones complejas. Y probablemente no un especialista, sino varias personas que trabajen en torno a el paciente, cosa que es lo que no sucede en la actualidad. Otra cosa que me parece interesante y que ayer lo hablamos en esta charla es el falso tabú de que una persona que sufre de fibromialgia ya no puede sufrir de ninguna otra enfermedad. O sea, usted tiene una etiqueta, le diagnostican fibromialgia, si usted tiene fibromialgia y de repente, mujer, 49, 45 años que sufre de fibromialgia, va al hospital porque le duele la espalda. Y ese dolor que tiene de espalda, usted le dice al médico que es un dolor nuevo, que usted ese dolor no lo tenía antes, que no se parece a su dolor crónico y de repente el médico le va a decir esto. Eso es por la fibromialgia. Empieza a aparecer cefaleas todos los días, eso es por la fibromialgia. Empieza a aparecer molestias gastrointestinales, eso es por la fibromialgia. Y entonces todo va por la fibromialgia, como si las personas que sufren de fibromialgia solo pudiesen tener esa enfermedad y no tener otra enfermedad. Porque, señores, las enfermedades en el ser humano no son excluyentes. Podemos tener diabetes, hipertensión, obesidad, colesterol, esclerosis múltiple, síndrome de intestino irritable. Podemos tener un montón de enfermedades todas a la vez. ¿Por qué no podemos tener fibromialgia y migraña? ¿Por qué no podemos tener fibromialgia y artritis reumatoide? ¿Por qué no podemos tener fibromialgia y un dolor muscular por una hernia discal? ¿Por qué no podemos tener fibromialgia y cualquier otra enfermedad que tienen otros seres humanos también iguales como nosotros? O sea, ¿qué me estáis contando? ¿Por qué el paciente que sufre de fibromialgia todo se debe a su enfermedad? Pues eso demuestra que hay que hay poco conocimiento de la enfermedad. Y el poco conocimiento en el ámbito sanitario hace que muchas veces estos pacientes no lleguen a diagnósticos claros. Y os voy a contar una historia. Yo tuve una paciente que fue a la consulta porque tenía dolor crónico. O sea, el motivo era dolor crónico, pero además tenía pérdida de peso, insomnio, tenía muchos síntomas que encajaban con la fibromialgia. Pero además del dolor crónico, la paciente tenía mucha lipodistrofia, había perdido mucha masa muscular, había perdido mucho tejido graso y no encajaba correctamente en solamente tener fibromialgia, parece que tenía algo más. La paciente había estado ingresada muchísimas veces en algunos hospitales, había estado durante mucho tiempo de seguimiento, pero como tenía esa etiqueta de que tenía fibromialgia, pues muchas veces pasaba desapercibido y probablemente los exámenes no se le realizaban. Pasaron mucho tiempo, os digo que pasaron más de 5 años de ingresos, casa, ingresos, pérdida de peso, seguía mal, pérdida de peso, ingresos, y finalmente en una de las tantas veces que intentamos decir, mira, esto, lo que le pasa a esta paciente va más allá de que sí, probablemente tenga fibromialgia, sí, probablemente tenga fatiga crónica, sí, correcto, pero tiene algo más, porque los síntomas que tiene esta persona ahora no son solamente secundarios a esta enfermedad, tiene algo más. Y señores, ese algo más era una esclerosis lateral amiotrófica. Esta paciente desafortunadamente en 6 meses falleció. Entonces, con esto os quiero decir, de anécdota, o con esto quiero decir que quedéis con la moraleja
de que hay que tener mucho cuidado cuando un paciente viene contándonos sus síntomas, aunque ya padezca de otra enfermedad y estos no se parezcan, tenemos que empezar a buscar correctamente qué le puede pasar. Y que la fibromialgia no es un escudo que hace que cualquier otra enfermedad no la tenga esa persona. O sea, no es una enfermedad excluyente, es una enfermedad que incluye probablemente otras muchas puedan estar también en ese propio ámbito. Yo os dije ayer en la charla que dimos que iba a colgar en la página web, lo que pasa es que hoy he tenido que dar una charla en Valencia y he regresado hace muy poco, lo colgaré en un ratito, una escala que es la escala de valoración de gravedad. No es la que más me gusta a mí, probablemente hay varias escalas, existen varias escalas que permiten saber el grado de afectación de los pacientes, pero hay una escala que es la que se suele utilizar, que es un cuestionario de fibromialgia, es un cuestionario inglés que está adaptado y validado en España y es por el cual se suelen guiar cuando hacen un estudio de incapacidad, porque se suelen guiar y establecen 3 grados, leve, moderada y grave o severa, que sería grado 1, grado 2, grado 3 y probablemente la muy severa, que sería un grado 4. Pues según esa escala, la veréis, cuenta un grupo de síntomas, la dejaré por si os queréis saber en qué momento estáis de la enfermedad, es una escala de valoración vuestra, vosotros sois los que valoráis, tengo una luz ahí que está parpadeando, es una escala en la que vosotros valoráis perfectamente. Espera, un momentillo que voy a apagar esa luz. Vale, mejor así. Es una escala en la que vosotros valoráis vuestros síntomas y en dependencia de la valoración de vuestros síntomas sabéis una puntuación. Y con esa puntuación, dejaré cómo se lee la escala, podéis saber en qué grado de afectación tenéis de la enfermedad. Es interesante porque de alguna manera os podéis encuadrar en qué grado de afectación y nadie os puede decir que es algo leve cuando realmente usted está haciendo una escala y sabe que es algo severo, y a la hora de muchísimas cosas, el saber el grado de severidad de la enfermedad es también importante. Dice un estudio y una guía publicada por la Sociedad Española de Reumatología lo siguiente, y con esto quiero que interactuemos, que me digáis realmente si estáis de acuerdo. Dice: la fibromialgia no tiene cura, pero generalmente no empeora con el tiempo. Los pacientes que aprenden a controlar los síntomas pueden incluso mejorar. A ver, no sé, yo creo que esto de la fibromialgia no tiene cura, pero generalmente no empeora con el tiempo. Yo creo que es al revés. La fibromialgia no tiene cura, pero con el tiempo sí que empeora. O sea, mis pacientes, cuando van pasando los años, la enfermedad va empeorando, los síntomas también van empeorando y van apareciendo síntomas nuevos y la parte neurocognitiva también va empeorando y la capacidad para asumir nuevos diagnósticos o para asumir nuevos retos también va empeorando y la capacidad de afrontamiento también va empeorando. O sea, yo creo que esto no es correcto. Es una enfermedad que sí que empeora con el tiempo. Perfectamente. Lo que pasa es que cuando demos con la tecla adecuada y con el tratamiento adecuado podremos ofrecer probablemente mejoría para este paciente, pero es que no hay tratamiento adecuado. Si no hay tratamiento adecuado, ¿cómo vamos a decir que la enfermedad no empeora con el tiempo? Yo creo que aquí hay un patinazo importante. A mí me gusta mejor decir hasta este momento, porque yo soy de los que piensa que muy probablemente dentro de algunos años sí que tengamos un tratamiento adecuado y sí que tengamos un tratamiento específico y una diana específica para nuestros pacientes que sufren de fibromialgia. Tengo la esperanza de que así sea. Yo preferiría decir que la enfermedad no tiene una curación definitiva. En este momento no tiene una curación definitiva, pero que no tenga una curación definitiva no significa que no se pueda mejorar y que de alguna manera los pacientes no puedan mejorar los síntomas, sobre todo no puedan controlar los síntomas. Cuando estamos hablando de la hipertensión arterial, de la diabetes mellitus y de otras muchísimas enfermedades neurológicas, los pacientes no tienen una cura definitiva, o sea, las enfermedades no se curan. Se cura un E15, una fractura, se cura pues una quemadura, una herida, pero hay enfermedades crónicas, que su nombre es ese, enfermedades crónicas que no se curan, pero los pacientes mejoran. Un paciente hipertenso tiene la tensión controlada, un paciente diabético tiene los niveles de glucemia y su hemoglobina glicada controlada, un paciente nefrópata tiene su función renal controlada, y así un paciente obeso puede controlar y mejorar su índice de masa corporal. No sé, las enfermedades, el concepto de salud no es aquel que dice que solamente somos saludables cuando no padecemos de ninguna enfermedad, porque entonces muchísimas personas no serían saludables, porque casi todos padecemos de alguna enfermedad, incluidas alergias, hipersensibilidades, trastornos alimentarios, todo eso son enfermedades. ¿Qué pasa? Que lo tenemos compensado. Entonces lo que tenemos que intentar lograr es buscar un tratamiento que permita que las pacientes que sufren de fibromialgia tengan una calidad de vida adecuada y sobre todo se puedan llegar a lo que se llama equilibrio en su enfermedad. Si llegan al equilibrio en su enfermedad, aún teniendo la enfermedad, pueden funcionar correctamente en todos los ámbitos, emocional, físico y en el ámbito psíquico, en el ámbito que sea, con lo cual es importante buscar esto.
Me preguntan aquí, y es interesante, que si la enfermedad es hereditaria, si puede ser hereditaria. A ver, realmente si se trata de una disrupción genética, se trata de una, digamos, de una mutación o de algún problema genético, muy probablemente sea algo que aparece al azar en una de las veces, de las tantas veces que se pueda mutar o que pueda desdoblarse esa proteína y sí, podría tener alguna predisposición hereditaria. Hay muchísimas enfermedades que tienen predisposición hereditaria. Marcadores diagnósticos, y aquí es importante. Realmente en la actualidad no existe ningún marcador diagnóstico que podamos decir, este paciente tiene este marcador elevado por lo que tiene fibromialgia. Este paciente tiene esta prueba, esta espectrometría o esta resonancia o esta tomografía de perfusión donde dice que tal zona está afectada, tiene fibromialgia. Realmente en la actualidad la mayor parte de los pacientes que llegan a un diagnóstico se llega a un diagnóstico clínico. Y el diagnóstico clínico tiene la parte de que otros pacientes digan que es mentira, que no existe, que es una enfermedad inventada, que nadie, que los pacientes se inventan los síntomas, que eso no va a ningún sitio, ¿qué tal? Bueno, ojo, que no haya un marcador clínico no significa que yo no pueda saber a través de un análisis clínico si el paciente sufre o no de la enfermedad. Ojo, que no es igual, no hay un marcador clínico estándar, pero sí que hay citoquinas inflamatorias, sí que hay algunos valores en la analítica que sí que se disparan, sí que se pueden hacer estudios de impedancia eléctrica que nos permiten determinar determinadas cosas, o sea que no es del todo cierto que no existen marcadores. Lo que sí que tenemos que decir lo que sí que es cierto es que no se utiliza un marcador diagnóstico específico que pueda usarse de manera habitual para saber que el paciente sufre o no de la enfermedad. Lo que sucede normalmente es que llegamos al diagnóstico simple y llanamente descartando otras enfermedades o solamente por el dolor. Entonces, esto sí que lo quería dejar un poquito claro. Me preguntaban que si la ansiedad y la depresión pueden estar unidas a la fibromialgia. Y aquí os voy a decir lo que os dije antes. ¿Recordáis lo que dije del dolor asociado con los eventos vitales estresantes? Pues ese dolor que algunos le dicen dolor emocional, pues es un dolor emocional que se traduce en la parte física, se traduce en la parte psicosomática. O sea, yo digo que tengo un problema emocional y este problema emocional después genera un trastorno real, un trastorno físico. No es que me estoy inventando el dolor, tengo dolor. Genera además una inmunosupresión, lo que favorece que aparezcan otras muchísimas cosas. Y esto justificaría, este evento vital estresante, la generación del dolor, la disrupción y la disautonomía, justificaría muchos de los síntomas que las mujeres que tienen fibromialgia suelen sufrir, como por ejemplo las intolerancias alimentarias, el síndrome de intestino irritable. Es muy frecuente la combinación síndrome de intestino irritable con fibromialgia, es muy frecuente la combinación de muchas hipersensibilidades con la fibromialgia, también es muy frecuente la boca seca, la garganta seca, que se llama la boca ardiente, el esófago ardiente. También es muy frecuente que aparezcan enfermedades infecciosas de repetición, que puede ser muy probablemente pues eso, neumonías de repetición, infecciones urinarias de repetición, y además también esto justificaría esta disautonomía y este pequeño, digamos, mecanismo que está roto, justificaría la sensibilidad química. O sea, esa sensibilidad química, cuando hablamos de que un paciente con fibromialgia tiene sensibilidad química, no es que le moleste el olor del perfume, no es que le moleste el olor del suavizante o que le moleste el olor de lo que se utiliza para limpiar el suelo, no. Cuando estamos hablando de que un paciente sufre de sensibilidad química, estamos hablando de que estos olores gatillan dolor. O sea, que es que el olor de algo genera en esa paciente cefalea, dolor muscular, cansancio, fatiga. Imaginaros que usted por oler un desodorante o por oler un acondicionador o por oler simplemente con lo que usted limpia el suelo, se enferme. Pero no se enferma porque sea usted alérgica a eso, se enferma porque gatilla otras muchísimas cosas físicas. Es que no hay nada más claro que esto. O sea, yo creo que eso es un tema que realmente las personas lo deberían entender. ¿Por qué no se puede exponer a una persona que tiene sensibilidad química a estos estresores químicos que hay en tantos sitios, que están llenos de dolores innecesarios y que después lo que hacen es que provocan que ese paciente esté en cama probablemente una semana, 2 semanas con dolor, con fatiga y con muchísimas otras cosas? Hasta aquí creo que he sido bastante claro con los síntomas, he sido bastante claro con lo que se sabe y lo que se conoce de la etiopatogenia de la enfermedad. A mí me gusta cuando tengo un paciente nuevo, cuando llega un paciente nuevo, pues empezar otra vez hablando de esto. Mira, antes de hablar de los marcadores inflamatorios y la dieta, me preguntan, ¿el COVID persistente a ellos más gente? A ver, el COVID persistente es una forma de síndrome de fatiga crónica. La diferencia de la fibromialgia a la fatiga crónica es que la fatiga crónica habitualmente es un síndrome posvírico la mayor parte de las veces. Yo tengo una paciente con la que le hicimos hasta una biopsia
muscular porque pensábamos que tenía una miopatía, que tenía una fatiga crónica secundaria a un herpes zóster. Tuvo un herpes zóster y después del herpes zóster tuvo una fatiga crónica. Y en la actualidad es una paciente con un grado 4 de afectación de un síndrome de fatiga crónica y además de una fibromialgia. Pero está trabajando porque, por supuesto, que cuando ha pasado por todos los tribunales médicos no existe, se lo estás inventando, tal. Entonces, es importante, la fibromialgia no es una enfermedad posviral. O sea, no es necesario que haya un evento viral para que aparezca la fibromialgia, como os he dicho antes. Pero en síndrome de fatiga crónica sí que está muy relacionado que aparezca asociada con una enfermedad vírica, que no necesariamente tiene que ser una enfermedad vírica grave, puede ser una infección respiratoria viral de esta sencilla mondelironda de los virus que circulan en invierno, puede ser un catarro, puede ser una gripe, cualquiera de ellas puede generar, pero generalmente es cierto que está más asociada con enfermedades más graves como el herpes zóster sobre todo, y aparece entonces esto de la fatiga, del síndrome de fatiga crónico. Pues el COVID persistente comparte muchísimos síntomas similares al síndrome de fatiga crónica. Entonces, los pacientes que sufren COVID persistente muy probablemente a la larga podrán tener enfermedades muy similares a esta. Y yo creo que de las cosas que han podido pasar con el COVID, una de las más interesantes que ha puesto sobre la mesa estas enfermedades, porque como ya no la padecen solamente mujeres entre 40 y 49 años, como ya no son enfermedades que aparecen supuestamente de la nada, sino como la empiezan a padecer personas que no están en esos rangos de edad, como la empiezan a padecer hombres también, como cualquier persona puede padecerla, entonces estamos hablando de que, esto existe. El dolor crónico por la fatiga crónica existe. Que la fibromialgia, ¿será que no es mentira? ¿Será que realmente existe y que esas personas no se pueden levantar de la cama? Entonces, yo lo que quiero es que entendáis que entender la enfermedad, primero, necesita tiempo, porque el paciente tiene que aceptarlo, pero el paciente tiene que aceptarlo después que el profesional de la salud que le asesore le explique correctamente lo que tiene. Que el personal de la salud le explique y le diga que sí, que es una enfermedad que de momento no tiene una curación definitiva, pero que sí que hay formas de abordarla. Que la forma de abordarla no es llenarla de pastillas. Eso es importante, porque la mayor parte de los pacientes que sufren de estas enfermedades están llenas de pastillas, toman muchísima medicación, hay una polifarmacia increíble. Cuando yo os diga ahora cuáles son los medicamentos que están aprobados para el uso de la fibromialgia, veréis que probablemente no sea ninguno de los medicamentos que vosotros tomáis en este momento, porque casi todo es prueba y error. Prueba este medicamento a ver si funciona, prueba este otro medicamento a ver si funciona, y al final van sumando uno, otro. Con lo cual, yo creo que lo que tenemos que intentar es darle a nuestros pacientes las herramientas para afrontar la enfermedad. Y esas herramientas son manejo multidisciplinar. Sí que está demostrado que el manejo multidisciplinar mejora hasta en el 90% la forma de aceptar la enfermedad y la forma de afrontar la enfermedad. No cura, porque ya sabéis que no hay ningún tratamiento definitivo. Pero si mejora el afrontamiento y los síntomas se controlan, el paciente, digamos que puede lograr una mejor funcionalidad. Cuando hablamos de funcionalidad nos estamos refiriendo a calidad de vida. Es muy importante que las personas que nos dedicamos a la sanidad, las personas que nos dedicamos a curar a otras personas, entendamos que nuestros pacientes necesitan tener una buena calidad de vida. Y esa buena calidad de vida no siempre se traduce en tomar 30 medicamentos al día. Probablemente esa buena calidad de vida se traduce en empezar a solucionar las áreas que están afectadas en su enfermedad. ¿Cuáles son? El área física, el área emocional, el área laboral, el área familiar. Y estas cosas se empiezan a solucionar muy probablemente apoyando esas diferentes áreas. Yo, cuando hablo de abordaje multidisciplinar, me refiero a que un paciente que sufre de fibromialgia no tiene que ir a 15 especialistas. No tiene que estar pasando de consulta en consulta. Que si no es de reumatólogo, que si no es de neurólogo, que si no es de médico de familia, que si no es de rehabilitador, que entonces que no es del psiquiatra. No. Es importante que digamos, y esto ojalá, y esto os quiero que quede claro, sí que es frecuente que los pacientes que sufren de fibromialgia, las pacientes que sufren de fibromialgia también sufran de depresión. Pero es así porque hay una comorbilidad muy elevada en las pacientes que sufren de fibromialgia porque, primero, se llega muy tarde al diagnóstico. Segundo, están en una edad de la vida donde, si no funcionan bien, son perfectamente marginadas, no solo ya por la sociedad, sino por su propia familia. Tercero, porque es una enfermedad que no tiene, que se desconoce, por lo cual las personas no la aceptan, no la entienden. Y cuarto, porque el tener dolor todos los días, el sufrir dolor crónico todos los días, es algo que genera mucha tristeza vital, y esa tristeza vital, cuando se perpetúa en el tiempo, se puede convertir perfectamente en depresión. Entonces, el 60% de los pacientes que sufren de fibromialgia también sufren de depresión. Estamos hablando de que un paciente que sufre de fibromialgia, el 70% también tiene
fatiga crónica y el 60% de ellos también sufren de depresión, con lo cual muchos de estos pacientes tienen síntomas muy asociados con la depresión que puede incluso pasar a ser una depresión en el ámbito psicótico, que no necesariamente es una depresión neurótica, pueden perfectamente llegar a ser una depresión psicótica. ¿Que un paciente que sufre de fibromialgia necesite de psicoterapia? Pues muy probablemente sí, pero no para curar la enfermedad, necesita psicoterapia para afrontar la enfermedad, para tener recursos para afrontar ese dolor crónico del día a día, para afrontar el rechazo de la sociedad, para afrontar el rechazo de la familia, para afrontar el no poder funcionar como la sociedad quiere que funcione. Para eso necesita un psicólogo, para tener mecanismos que otras personas probablemente no necesitamos sacar a diario. Una persona que desde que se levanta hasta que se acuesta sufre dolor, necesita que alguien le explique cómo eso es normal, cómo puede normalizar ese dolor, cómo se puede ventilar emocionalmente este problema, este desasosiego, esta desazón, esta tristeza que provoca una enfermedad que todos los días de vuestra vida os afecta. Entonces, para eso necesita un psicólogo y muy probablemente cuando los recursos psicológicos acaben, necesita un psiquiatra para que el psiquiatra le pueda incluso medicar más, que es lo que suele pasar. A ver, yo creo que un paciente que sufre de estas enfermedades que son complejas y que no tienen un tratamiento específico, lo que necesita es empezar a solucionar las áreas que tiene más afectadas. Yo, cuando hablamos de los medicamentos, vamos a hablar de dos niveles. Uno, el tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico. El tratamiento farmacológico está, porque hay algunas cosas que sí que se pueden mejorar. Y el tratamiento no farmacológico es donde el equipo multidisciplinar hace juego. Aquí, por ejemplo, en la Comunidad en la zona de Alicante, que es donde yo trabajo, hay una sola unidad multidisciplinar de fibromialgia, una sola unidad para todo Alicante, que es enorme, que es grande, que tiene un montón de pacientes, que van de todos los departamentos de salud. Imaginaros una enfermedad que llega hasta el 6% de la población, que afecta fundamentalmente a mujeres. ¿Sabéis qué funciona y qué está funcionando para manejar y para trabajar con pacientes que sufren de fibromialgia más allá del sistema sanitario? Las asociaciones de pacientes. Las asociaciones de pacientes hacen un trabajo brutal, porque las asociaciones de pacientes, primero, ayudan a que los pacientes entiendan su enfermedad, hacen psicoterapias de grupo y actividades de grupo que permiten entender la enfermedad, pero además proveen de recursos para que estas personas puedan ir a las terapias que están demostrados que funcionan para controlar algunos síntomas asociados con la ansiedad. O sea, asociaciones de pacientes que son asociaciones no gubernamentales, asociaciones que no reciben dinero, asociaciones que se autofinancian y asociaciones que intentan ya no solamente proveer de los recursos que necesitan sus pacientes, sino además luchar por sus derechos. O sea, cuando estamos hablando de estas asociaciones, yo realmente no entiendo, en España no hay asociaciones de pacientes hipertensos que luchen porque reconozcan la hipertensión. No hay asociaciones de pacientes con esclerosis múltiple para que reconozcan su enfermedad. No hay asociaciones de pacientes con diabetes mellitus para que reconozcan su enfermedad. No. Todas estas asociaciones de pacientes están para que haya recursos para afrontar determinadas cosas, pero las asociaciones de pacientes con fibromialgia todavía están en el punto de que necesitan y quieren que se reconozca su enfermedad. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿por qué los pacientes tienen que pedir que se reconozca una enfermedad que está dentro del catálogo de enfermedades del CIE-10, que está dentro del catálogo de enfermedades de la OMS y que perfectamente tiene criterios diagnósticos de enfermedad? ¿Por qué necesita un paciente decir, por favor, vamos a reconocer a la fibromialgia? No, pues es una enfermedad. ¿Por qué tenemos que hacer campañas de reconocimiento? ¿Qué me estáis contando? ¿Por qué hemos llegado a este punto en que son las pacientes que sufren de fibromialgia las que tienen que luchar por sus derechos? ¿Porque nosotros la hemos abandonado? ¿Porque el sistema sanitario la ha abandonado? ¿Porque la atiborramos de medicación? Decimos que es mujer, que probablemente es porque tiene problemas con su marido, que mira la otra vez aquí, túmbala en la cama, lo que tiene es esto, no tiene nada, y adiós, y se acabó. Eso es lo que hacemos, ¿no? Eso es. Y esta paciente tiene entonces que, por su cuenta, decir, mire, señores, yo ayer lo dije y cuando lo dije nos pusimos muy emotivos porque realmente es un problemón. Vosotros sabéis que hay una muy alta incidencia del suicidio entre personas que sufren de dolor crónico. Muy alta incidencia de suicidio porque es que hay que, digamos, tener la cabeza muy amueblada y tener muchísimos recursos para tener dolor todos los días, cansancio todos los días, sufrir rechazo todos los días y mantenerse desde el punto de vista psicológico estable. Mantenerse desde el punto de vista psicológico, digamos, equilibrado. ¿No creéis que...? Yo tengo muchos pacientes que cuando tienen un dolor por una lumbalgia y llevan más de una semana con dolor por la lumbalgia, ya se les cae el mundo encima. O cuando se da un golpe en un dedo, se le cae el mundo encima. Y yo tengo pacientes que sufren de fibromialgia, que las tengo conmigo hace 4 años, que se han diagnosticado y se han seguido con nosotros. Lleva 4 años con diagnóstico de fibromialgia y son personas que les cuesta mucho. Y yo, a ver, realmente
creo que es un tema que hay que poner sobre la mesa. Cada vez ves más publicaciones en las redes sociales de personas jóvenes que se suicidan a causa de que no controlan los síntomas y de que no llegan a tener los recursos necesarios para afrontar la enfermedad. O sea, no es una tontería. Eso es algo que además tenemos que nosotros denunciar muchas veces. Porque que un paciente que sufre de dolor crónico llegue al suicidio es porque muy probablemente las cosas no están funcionando bien en su manejo, no están funcionando bien en la manera de afrontarlo. Entonces, el suicidio, tenerlo en cuenta, porque es un problema de salud en general muy grave, pero es un problema de salud muy grave para personas que sufren dolor crónico, y no es una tontería el dolor crónico. Bueno, en este abordaje multidisciplinar, el tema farmacológico es importante, y el tema farmacológico, miren señores, solamente hay 3 fármacos aprobados para la fibromialgia que pueden funcionar. 3 fármacos que tienen niveles de evidencia un poquito altos en los estudios. Primer fármaco que usáis muchas de vosotras, que es la pregabalina, también llamada lírica o ática. La pregabalina es un fármaco que muchos pacientes que sufren de fibromialgia no lo toleran, pero es probablemente el medicamento más frecuente que se puede encontrar en el manejo de esta enfermedad, porque de alguna manera suele reducir el dolor, porque suele, digamos, mejorar el mecanismo de conexión entre la neurona y la corteza que os expliqué antes, que tiene alguna evidencia mínima de que puede funcionar, pero lo cierto es que tiene muchísimos efectos adversos que los pacientes no toleran. El otro medicamento que está aprobado es un antidepresivo, es un inhibidor de la recaptación de la serotonina, es un antidepresivo interesante que también modula el dolor neuropático, que se aprobó porque modula el dolor neuropático y su uso no es como antidepresivo, sino como modulador del dolor neuropático, porque el dolor que sufre el paciente con fibromialgia entra dentro de los criterios de dolor neuropático, que es la duloxetina, también llama el Seristar, que muchas de vosotras lleváis y tomáis durante mucho tiempo. Muchas veces el tratamiento se inicia pues con Seristar, se inicia con la lírica, y también pues se ponen medicamentos y se ponen suplementos como magnesio, como la coenzima Q, como muchas veces se ponen también medicamentos, digamos, para tratar algunos síntomas asociados como el insomnio, como la ansiedad, pero realmente no para tratar la fibromialgia. Entonces, señores, ¿cuántos medicamentos tomáis vosotras? ¿Cuántos medicamentos tomáis vosotras que no tienen ninguna indicación para la fibromialgia? Probablemente todos los que tomáis. No tienen ninguna indicación para la fibromialgia los antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo el ibuprofeno, el Enantium, el Celecoxib. Cualquiera de ellos no tiene indicación para la fibromialgia. Tampoco tiene indicación los medicamentos anticonvulsivantes. También tienen ninguna indicación pues, los medicamentos antipsicóticos. Tampoco tienen ninguna indicación los ansiolíticos. Como veis, son muchos medicamentos los que no tienen ninguna indicación. La gabapentina tampoco tiene ninguna indicación para la fibromialgia, aunque en algunos pacientes suele mejorar. Cymbalta, estamos hablando de lo mismo. Cymbalta, Seristar, es más o menos el mismo principio activo que es la duloxetina. Ahora, si hay un fármaco que no tiene ninguna indicación, pero que yo me podría decir que más del 20% o 30% de las pacientes que sufren de fibromialgia lo toman, son los opioides. Opioides son los derivados, son los fármacos similares a la morfina. Estamos hablando del fármaco más frecuente que usáis, que es el tramadol. Tramadol, además, en sus formas y maneras, en forma de saldear, que es el que tiene una dosis un poquito más bajita y que se acompaña de paracetamol, o otro un poquito más potente, que entonces ya estamos hablando de que lleva el doble de dosis de tramadol. Pero si esto no funciona, vamos a otro nivel, a un nivel o escalón superior, que es el caso de tapentadol, que es el Palexia o Yantil, cualquiera de los dos. Y si eso ya no funciona, pues vamos a los parches de fentanilo. ¿Por qué? ¿Por qué no íbamos a llegar al fentanilo y sus parches? O vamos a llegar a los comprimidos de fentanilo. Pues si algo se ha demostrado en los estudios de pacientes con fibromialgia, es que el fentanilo, los fármacos, los opioides, son probablemente los fármacos que más empeoran los síntomas cognitivos de los pacientes que sufren de fibromialgia. Es tomar tramadol o tomar parches de fentanilo o tomar tapentadol, la lírica, y el paciente empeoran cognitivamente muchísimo, empeora mucho cognitivamente, empeora la empeora la fibroneblina, empeora el insomnio, empeora incluso trastornos del habla, trastornos de la marcha, empiezan a aparecer muchísimos síntomas. Esto da la medida de que si no existe un tratamiento farmacológico clásico que pueda actuar directamente sobre una diana que no conocemos, lo que hay que hacer es intentar tener un tratamiento multidisciplinar. En el tratamiento multidisciplinar os voy a decir lo que está demostrado que funciona. Primero, lo que funciona y que está demostrado que va bien es darle a los pacientes recursos de psicoterapia, hacer una psicoterapia
ya sea desde el punto de vista cognitivo-conductual, buscando recursos para afrontar este dolor y el día a día, intentando estrategias de afrontamiento positivo, o sea, no es ser positivo a toda costa, sino intentando estas estrategias de afrontamiento positivo, y también manejando algunas cosas que muchas de las asociaciones de pacientes que sufren de fibromialgia ofrecen a sus asociados, como por ejemplo, estamos hablando del tai chi, estamos hablando del yoga, estamos hablando de ejercicios de meditación, estamos hablando de ejercicios de relajación, estamos hablando de mindfulness, estamos hablando de cosas que permiten mejorar, por ejemplo, los síntomas sugestivos de ansiedad que están asociados con la enfermedad, el insomnio y manejar algunas cosillas. De alguna manera es una tecla que hay que tocar, la tecla de la psicoterapia. Otra tecla que hay que tocar es la tecla del ejercicio físico, pero ojo, que parece que ya han pasado tantos años y hay tantas guías que hablan, incluso las guías NICE, que son las guías británicas del dolor, que aún no se entiende que los pacientes que sufren de fibromialgia, la actividad física empeora muchísimo sus síntomas, con lo cual lo que estamos hablando es de una actividad física que esté dirigida y que esté muy limitada por los síntomas del paciente. O sea, no todos los pacientes van a ir a una cinta, no todos los pacientes van a hacer una media maratón. Para los pacientes le puede venir bien la hidroterapia, o sea, el aquagym, hacer actividades de agua. A otros les pueden venir bien los estiramientos, a otros les pueden venir bien las sesiones de fisioterapia para estirar musculatura y para trabajar determinados grupos musculares, que es donde más se puede sobrecargar, porque uno de los síntomas también muy frecuentes que tienen los pacientes que sufren de fibromialgia son las contracturas musculares. Estamos hablando de que muy probablemente a estos pacientes también, en algún tipo de paciente también le vendría muy bien usar relajantes musculares como el Urelax u otros similares, porque uno de los síntomas que pueden aparecer en la enfermedad es las contracturas continuadas en la zona del cuello, en la zona dorsal, en la zona de la espalda. La cervicalgia muy frecuentemente está asociada con la enfermedad y la causa no es una causa, digamos, de que hay un pinzamiento, de que hay una hernia, sino que está muy asociada con la propia enfermedad. Me dicen por aquí, porque estoy en Facebook y en Instagram, que a quien tienen una asociación, una piscina climatizada, porque, ojo, otro síntoma importante que tienen los pacientes que sufren de fibromialgia es el tema de la intolerancia a las temperaturas. Muchas veces o son intolerantes al calor o son intolerantes al frío. También tienen una disregulación del termostato hipotalámico, que tiene mucho que ver con la zona también de control del dolor, que la corteza está un poquito más alejada, pero que todas estas vías se llama segundo sistema aferente y están muy relacionadas entre sí. Entonces, por eso es a veces que el agua no puede estar fría, porque las temperaturas frías también pueden desencadenar dolor, o las temperaturas excesivamente altas también pueden desencadenar dolor y fatiga. O sea, yo creo que esto puede pasar. Me preguntan que si la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica pueden concomitar. Puedes tener las dos cosas. Sí, perfectamente. Bici. Puedes tener diagnosticado fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. Cuando los síntomas de una y de otra entran dentro de las escalas diagnósticas, aunque ya os dije antes que la mayor parte de los pacientes que sufren de fibromialgia también tienen síndrome de fatiga crónica, también tienen fatiga crónica como síntoma. Muchos pacientes sí que no solamente tienen el síntoma, sino tienen el propio diagnóstico de la enfermedad. Se puede tener una fibromialgia y se puede tener un síndrome de fatiga postviral, un síndrome de fatiga crónica sin ningún tipo de problema. Ya sabéis que no es una enfermedad excluyente, sí invalidante. Ahora, cuando hablamos también de otra cosa que puede resolver la fisioterapia, que puede resolver el ejercicio físico, es el tema del bruxismo. Muchos pacientes que sufren de fibromialgia bruxan, o sea, muchos pacientes tienen la contractura de los maseteros, duermen habitualmente con tanta tensión y probablemente trabajar sobre la articulación temporomandibular, desbloqueando la articulación, con botox y con muchísimas otras cosas también funcionan y mejoren muchos de los síntomas que están asociados con el bruxismo y también mejorarían, pues dormirían mejor, no habría tanto insomnio, al día siguiente estarían un poco más relajada. También eso podría pasar. Otra cosa interesante, que ya hablamos del ejercicio, hablamos también de la psicoterapia. Otra cosa que suele funcionar y funciona es lo que está relacionado con la dieta. Es importante que se haga una dieta fundamentalmente antiinflamatoria, usando los alimentos naturales más posible, o sea, no usar tanta comida preparada, tantos aditivos, tanta comida ultraprocesada. Todas esas cosas tienen probablemente muchos aditivos que lo que hacen es empeorar. ¿Quitar el gluten de la dieta para todos los pacientes con fibromialgia? Pues no necesariamente es así, pero sí que es cierto que muchos pacientes que sufren de fibromialgia, una vez que se le quite el gluten y la lactosa, los síntomas mejoran muchísimo, con lo cual la dieta, la nutrición es algo más que también hay que trabajar.
en los pacientes que sufren de fibromialgia y se puede trabajar, por supuesto, a través de una consulta personalizada, de saber qué alimentos van o vienen, cuáles son los alimentos antiinflamatorios, cuáles son los alimentos antioxidantes. Eso es importante, o sea, buscar esto, buscar el equilibrio. Primero, aportar recursos psicológicos para el afrontamiento positivo y para trabajar los recursos de afrontamiento del dolor. Segundo, trabajar directamente la fisioterapia y los recursos de relajación y meditación y trabajar la actividad física asociada y adecuada con los síntomas. Cuarto, hablar también del tema de la dieta y adecuar una dieta pues lo más posible y lo más adecuado para todas estas cosas que tiene el paciente, como las colitis, las intolerancias y también las hipersensibilidades. Y esto nos daría que ese abordaje multidisciplinar permitiría que este paciente, y por supuesto esto lo tiene que liderar alguien. Alguien tiene que estar en el centro de la atención y empezar a saber qué necesita su paciente, si necesita más de esto, más de lo otro, si lo necesita todo a la vez, si hay que retirar medicación y quitar medicamentos y ver cómo responde mejor a determinados síntomas, a determinado manejo. Proveer al paciente de recursos. Esto es el manejo multidisciplinar. Mejora. Yo nunca recomendaré a todos mis pacientes de fibromialgia que salgan a hacer una media maratón. No recomendaré que bailen, porque sí, el baile mejora, pues en algunos pacientes no funciona así. No les recomendaré nunca a todas que se quiten el gluten o que se quiten otros alimentos de la dieta. No. Yo las recomendaciones que haré simplemente van personalizando a cada paciente, entendiendo a cada paciente y viendo los recursos que tiene cada paciente. Con esto os quiero decir, porque ya llevamos una hora de directo y en cualquier momento no los cortan, porque una hora ya es mucho. Con esto os quiero decir que primero quiero darles las gracias por habernos seguido, que la verdad es que el seguimiento es brutal, la cantidad de personas que hay conectadas a lo largo de una hora. No es fácil aguantar una hora de un directo en las redes sociales, sobre todo cuando hay tanta banalidad y tanta mediocridad en las redes sociales y tantas tonterías que no aportan absolutamente nada. Os agradezco un montón que hayáis estado en esta charla. No voy a hablar de lo que hacemos en la clínica porque no me parece... Ayer lo hicimos en la clínica porque estábamos allí. Esto no es un directo para promocionar la clínica, absolutamente no. Con lo cual no voy a hablar nada de lo que hacemos allí. Solamente os quiero decir que hay esperanza de que las cosas pueden cambiar. Que quedaros con la parte positiva, que quedaros con la esperanza de que muchas cosas van a ir cambiando, que hay muchísimas personas interesadas en que cambien, hay muchísimas personas estudiando y buscando mecanismos de producción de la enfermedad para, una vez que lo tengan identificado, poder tratarlo. Estamos hablando de una enfermedad que afecta a muchísimas mujeres, estamos hablando de una enfermedad que afecta a mujeres en edad, que son jóvenes, que están en edad de hacer un montón de cosas, de comerse el mundo por delante y que no lo pueden hacer. Encima, ya no solo que no lo pueden hacer, sino que reciben la incomprensión, reciben, pues, están total y completamente marginados y es una enfermedad total y completamente invisible para el sistema sanitario. No os dejéis que nadie os diga que vuestra enfermedad no es real, no os dejéis que nadie dude de vuestros síntomas y, por supuesto, tampoco de vuestra entereza al afrontar una enfermedad tan difícil, tan compleja, en el día a día. Jamás. Y, por favor, esto sí que os voy a pedir de favor y casi que con el corazón en la mano, no tiréis la toalla, de verdad. No tiréis la toalla porque no todos los sanitarios son malos, no todos los sanitarios les falta empatía. Hay muchas personas que sí que estamos con vosotras, hay muchas personas que sí queremos que vosotras mejoréis. Yo hace unos años di mi granito de arena y empujón de sacar la enfermedad en la tele porque creo que era importante hacerlo. Probablemente si grabara hoy el programa que grabé en el año 2017 lo haría de una manera total y completamente diferente, lo afrontaría de una manera diferente, pero siempre poniendo al paciente en el centro de la enfermedad. Tengo muchísimas personas que me hacen preguntas muy específicas, pero desafortunadamente no puedo contestarlas. Después, si queréis, me escribís mensajes y en la medida de lo posible os contestaré. Pero solo os quiero decir que no estáis solos. O sea, que esto es algo que perfectamente vamos a intentar que sigamos adelante. Vamos a intentar, sobre todo, buscar una solución definitiva. De momento, lo que os podemos ofrecer es que tengáis un manejo, pues, multidisciplinar, que tengáis varias áreas en las que os pueda mejorar. Y ojalá que las unidades de manejo multidisciplinar estén en todos los sitios y accesible para todos vosotros, no una vez cada 10 meses, sino las veces que lo necesitéis, para que mejoréis y podáis volver a vuestra vida equilibrada, no ausente de enfermedad, porque eso no va a ser posible, pero por lo menos con un equilibrio que os permita funcionar como personas, como seres humanos que somos todos. Que parece que se os olvida que los pacientes que sufren de fibromialgia también son seres humanos. Muchísimas gracias. Un besito enorme a todas. Espero que de alguna manera os haya podido ayudar. Voy a intentar dejar esto grabado por aquí
para que si lo queréis compartir lo compartáis, pero con tantas horas, con 1 hora y 1 minuto creo que va a ser un poco difícil. Pero bueno, yo lo dejo por aquí, pues si lo queréis ver, lo podáis ver cuando queráis. Muchísimas gracias y nada, disponible para lo que necesitéis. Un saludo muy grande. Muchas gracias.